hoy por hoy siguen siendo los criterios y las prioridades siguen siendo las mismas. La primera es que sin esa coordinación institucional gubernamental para tener unos protocolos homogéneos unidos a unos lineamientos comunes, hasta que eso no exista va a ser muy difícil. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque efectivamente entonces hay países que exigen cuarentena, hay otros países que sencillamente bloquean otros países, hay países que están abiertos a todo el mundo, hay países donde se exige el PCR, hay otros donde se exige el test de antígenos, hay otros donde se exigirá la vacuna o el test. Entonces, mientras no exista un protocolo homogéneo, similar, con unos lineamientos medianamente equitativos, va a ser muy difícil retomar una normalidad como la que estábamos viendo antes del COVID. Hoy por hoy, ¿dónde creo que estamos? Creo que hoy por hoy, ya por fin, se está hablando de los famosos travel passes o de los famosos certificados digitales. Nosotros desde la Organización Mundial del Turismo hemos identificado por lo menos 15 soluciones tecnológicas que ya están en el mercado, que ya empiezan a crear proyectos piloto, y te diría que, como siempre, la tecnología y la innovación es lo que va a terminar sacando adelante el sector para volver a viajar. Así como ese ejemplo que te puse de la Unión Europea, ya hemos encontrado 15, donde hay diferentes países de Asia-Pacífico que lo están haciendo, Estados Unidos ya lo está haciendo, Noruega lo está haciendo, Inglaterra lo está haciendo. Entonces, aquí el mensaje más claro es, las soluciones ya existen en Latinoamérica, entonces el tema es que hay que usarlas y ya está, no hay que inventarse la rueda, sino simplemente trabajar con esas empresas privadas que ya lo están haciendo, que ya están creando unos proyectos piloto y empezar a pilotear este tipo de proyectos en América Latina también. Se aprendió una lección grandísima para mí en lo personal, y es que lo que normalmente te dirían en una clase de negocios, cuando uno hace un MBA o cuando estudia administración o cuando estudia negocios, una de las principales cosas que le dicen a uno en clase es que normalmente la tecnología va mucho más rápido que el desarrollo y la burocracia, no solamente gubernamental, sino muchas veces empresarial. Entonces, a veces lo que normalmente se llama el time to market, que en español eso en negocios, en español eso se llama el tiempo de mercado, normalmente se vuelve ineficiente porque la tecnología, y eso es lo que a uno le enseñan en la universidad, la tecnología va tan rápido que el time to market a veces se le pasa a la gente y entonces no terminan sacando nada, y la pobre tecnología hace mucho tiempo mostró una solución. Pues esto lo traigo a colación porque cuando nosotros desde la OMT lanzamos un reto que se llamaba el Healing Solutions Challenge, era un reto de innovación para traer a todas las startups del mundo, ayudarnos a salvar el turismo, y dos de las 10 ganadoras eran travel passes. Entonces, desde mayo del año pasado, y ahí voy al time to market, desde mayo del 2020, teníamos 2 soluciones que hoy en día, un año después, son las que se empiezan son 2 de las 15 que se empiezan a operar. Pero si hubiésemos sido más activos, más innovadores, más ambiciosos, más creativos, pues no hubiésemos esperado un año, quizás hubiésemos esperado 6 meses, 3 meses, 4 meses. Esperamos un año y a hoy todavía no tenemos esas aplicaciones con una base escalable. Entonces, eso es un ejemplo perfecto del aprendizaje. Pues sí, hay 2 temas. El primero, y otra vez son aprendizajes. El primero es que, sin duda alguna, nosotros sacamos esto en un documento, y no solamente en un documento, es público. Tú vas a la página de la OMT, a las soluciones del Healing Solutions Challenge, y ahí están. Después sacamos unas recomendaciones también sobre el tema. El tema es que, y esto hay que entenderlo bastante bien, y es que la Organización Mundial del Turismo no es un organismo de regulación, con lo cual es un organismo internacional cuyo mandato es la recomendación. Entonces, si nosotros tuviéramos un mandato
de regulación, claro que se tenía que hacer porque es dígase, hágase y ejecútese, como normalmente pasaría con las regulaciones de ICAO sobre el espacio aéreo, con IMO, con el espacio marítimo, con la OMS que regula y certifica todo el tipo de medicamentos y demás. La OMT no tiene mandato de regulación, tiene mandato solo de recomendación. Entonces, nuestro mandato y nuestra función es recomendar a los países qué hacer y las posibles soluciones que estamos encontrando. Lamentablemente, al no tener una función de regulación, pues no podemos imponer lo que recomendamos, sino sencillamente se queda en una recomendación. Entonces hay países que claramente van más avanzados, que son los países que decidieron optar por aplicar ese tipo de desarrollos tecnológicos, de testearlos, de pilotearlos, y por eso van mucho más adelantado que el resto. Sin embargo, ¿pudimos ir más rápido? Claro que sí. Lo que tenemos hoy por hoy es una oportunidad gigante con o sin COVID, porque esto que te voy a contar era un reto desde antes del COVID. Y tenemos muchas startups, te voy a poner un ejemplo clarísimo. Gracias a las competiciones que hemos hecho en los últimos 3 años en la OMT, tenemos un funnel de más de 10,000 startups de turismo de más de 150 países que tienen todo tipo de madurez. Pueden ser pequeñas, pueden ser maduras, pueden estar en grado de internacionalización, etc. ¿Cuál es el reto? El reto no es el talento, porque además, ¿quién se beneficia de las startups? Pues no solamente los jóvenes, que eso es un espectáculo porque son los grandes empleados del turismo. El turismo es el gran empleador de jóvenes y mujeres. Ahora, de todas esas startups, el 28% de las startups turísticas están lideradas por mujeres, con lo cual aquí viene otro beneficio, que es, gracias al turismo, no solamente se emplean mujeres, sino se emplean mujeres en cargos de calidad y en cargos con alto valor agregado, porque traen todo el tema de tecnología, ingeniería, etcétera, que normalmente ese tipo de perfiles no se buscarían en el turismo. Tercero, y ahí viene el reto más grande, las startups normalmente están para generar proyectos piloto y para ser proveedores de tecnología de las grandes empresas. Entonces, en países desarrollados, empresa grande que se respete en países desarrollados turísticamente hablando, te hablo de China, te hablo de España, te hablo de Portugal, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, por ponerte algunos ejemplos, empresa turística que se respete, sea aerolínea, turoperador, o sea hotelero, tiene sí o sí o una aceleradora dentro de su negocio para trabajar con las startups más potentes, o tiene un fondo de capital riesgo corporativo para invertir en las startups. Entonces es el caso de Amadeus, Amadeus Ventures, tienes Marriott Ventures, tienes JetBlue Ventures, tienes TUI Ventures, y aquí me podría quedar hablando historias todo el tiempo. El reto más grande no es ese, porque eso ya está consolidado. El reto más grande es que los países emergentes, que es en el caso de Latinoamérica, usen ese mismo modelo para que bueno, en el caso de Viva Colombia es espectacular porque Viva Air tiene su fondo y tiene su aceleradora, pero necesitamos muchas más iguales. LAN, Latam Airlines y Avianca también lo tienen. Entonces, por aerolíneas, en Latinoamérica han hecho un excelente trabajo, pero nos queda el reto más grande, que los operadores turísticos latinoamericanos, las agencias de viajes latinoamericanas, los hoteleros latinoamericanos empiecen a trabajar con startups porque es más eficiente. Es lo que técnicamente uno llamaría en comercio un encadenamiento productivo. La diferencia es que esto es más fácil que un encadenamiento productivo porque aquí está un empresario ya consolidado, joven, con talento, con soluciones, con tecnología testeada, que si una empresa tradicional se pone a desarrollarla, pues se demoraría años luz. Entonces aquí el gran reto que tiene la innovación en el turismo es vincular las startups con las empresas que componen el ecosistema turístico y efectivamente generar que los restaurantes, por ejemplo, tengan aplicaciones y startups que les ayuden con los manejos de residuos, que los parques de atracciones tengan tecnología para mirar la capacidad de carga y no nos pase lo de siempre, que es que se sobrecargan
y después terminan más personas de las que normalmente podrían entrar. Esos son algunos de los ejemplos. Cuanto hay problemas de guianza turística en algunos países porque el bilingüismo es difícil. Entonces, bueno, contratar una aplicación que pueda ayudar a traducir en tiempo real diferentes temas que los guías turísticos están hablando. Y aquí me podría quedar porque hay muchísimas soluciones. El tema es, y el reto más grande es, que las startups se conecten con las grandes empresas para que esas empresas en Latinoamérica puedan fluir y puedan salir mucho más rápido. Por el otro lado, el otro reto que también está en la innovación turística no es solo la conexión corporación-startup, es crear una cultura de inversión en innovación. Entonces, ¿cómo hacemos para que los hubs de innovación turística se instalen en América Latina? ¿Cómo hacemos para que los fondos de capital riesgo más importantes del mundo? Te voy a poner un ejemplo de algo importantísimo. A pesar de la pandemia, lo único que creció en el sector turismo fue la inversión de riesgo en innovación. Fue lo único que creció. Un leve crecimiento, pero creció. Se invirtieron más de 20 billones de dólares en el año 2020 en innovación. El 80% de esa inversión fue a China y a Estados Unidos. ¿Qué pasa si, y hago un análisis básico, si el 5% de los 20 billones fuera América Latina? Solo el 5%. Estaríamos hablando de una América Latina más moderna, más sostenible, donde efectivamente puedas tener inversores y fondos de capital que estén buscando las mejores soluciones en diferentes temas. Con la pandemia y con este análisis que te estoy diciendo, yo lo que hice fue un análisis propio de qué podemos hacer desde la OMT para que esto cambie. Entonces, básicamente vamos a lanzar un programa nuevo que se va a llamar el Tourism for Tomorrow o el Turismo del Mañana. Y ese programa lo vamos a lanzar porque estamos haciendo alianzas con las compañías de tecnología más grandes del mundo que se vieron beneficiadas por la pandemia. Estamos trabajando con Amazon, con Google, con Facebook, con Salesforce, con Telefónica. ¿Para qué? Como ellos ya tienen bastante contenido, nosotros tenemos una plataforma que es la Academia Online de Turismo. Entonces, queremos crear con ellos cursos digitales masivos acerca de cómo una pyme o una startup o alguien que quiere ser emprendedor debe desarrollar una estrategia digital exitosa, que no es solamente tener redes sociales, sino también es tener las herramientas dentro de una empresa para poder tener un cloud, un CRM, una página web, que obviamente tenga todos los temas. Entonces, por un lado, ese programa lo que va a buscar es masivamente que la gente pueda educarse en transformación digital y certificarse por estas grandes compañías más la OMT. Y una vez te has certificado, la idea es que tengas un mentor de esas compañías tecnológicas y que puedas acceder a estas herramientas digitales y las puedas implementar en tu empresa. Entonces, de esa manera, podemos ayudar a las pymes y podemos ayudar a esos pequeños, como dices tú, emprendedores, para que poco a poco puedan hacer parte del mundo digital y cerremos esa brecha tan grande que hay, como tú mismo lo has dicho. Creo que hoy por hoy existen dos temas. El primero, una gran corporación sin duda alguna siempre tendrá muchos beneficios porque tiene cosas que el resto no tiene, que es flujo de caja, un equipo mucho más grande y obviamente una estrategia muchísimo más grande. Entonces, como tú mismo lo has visto, las grandes compañías de tecnología son pocas y están muy concentradas, que es el caso de Google y Alphabet, que es una. Después tienes LinkedIn y Microsoft, que es otra. Luego tienes Apple, que es más grande que todas esas. Y luego tienes, ¿quién más me falta de estas? Mastercard y Visa, que antiguamente, por ejemplo, eran sistemas de pagos, hoy en día son empresas de tecnología. Sin embargo, esas empresas de tecnología entienden perfectamente que no pueden seguir desregulando el tema y hay dos metodologías que la verdad yo he visto que
y por eso trabajamos tanto con ellas como aliadas, y a mí me encanta trabajar con ellas, porque cada una de estas empresas, si bien son empresas de tecnología que quieren buscar, obviamente, la gran masa turística, están ya muy por encima de cualquier valoración económica. Y cuando uno ve a la lista de Fortune o la lista de Forbes o cualquiera de estas listas, pues están por encima de cualquier empresa turística o no turística, porque ya están en otra dimensión, por decirlo así. Países, sí. Entonces, ellos que han creado, que a mí la verdad me encanta, y es con los departamentos con los que yo suelo trabajar, con los departamentos que están ayudando a crear empresa o a fortalecer las empresas existentes, porque a ellos como grandes compañías de tecnología les interesa que los pequeñitos no se mueran, porque acuérdate que el 90% de las startups se muere. A ellos no les sirve eso. Ellos lo que necesitan es mucho mercado, porque al fin y al cabo esas pueden llegar a ser clientas. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Google tiene un programa espectacular para pymes que se llama Grow with Google, crece con Google, y ellos te ponen mentores, ellos te dan herramientas digitales, ellos te ayudan y además los KPIs de la gente que trabaja ahí es a cuántas pymes ayudaste, a cuántas pymes digitalizaste, y con ellos son, por ejemplo, con los que estamos trabajando el Tourism for Tomorrow o el Turismo del Mañana, el famoso programa. Microsoft tiene algo similar, que es, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Telefónica tiene otra cosa similar. Entonces, buscan y hacen todo un mapeo de dónde los pueblos, por ejemplo, los territorios rurales necesitan digitalizarse. Entonces, Telefónica tiene un plan de toda América Latina de poder, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, de poder digitalizar el mayor número de pueblos posibles. ¿Por qué? Porque sabe que un pueblo sin fibra óptica no puede generar ningún negocio de ningún tipo, ni de comercio, ni de turismo, ni de nada. Entonces, se parte de esa base. Entonces, yo lo que creo es que, obvio que la competencia está aquí para quedarse, y yo soy de las que piensa que Google también no empezó siendo Google. Google empezó en un garaje igual que Amazon, igual que el resto. Lo que pasa es que está claro que su propuesta de valor ha crecido exponencialmente y es muy bueno que hayan seguido creciendo. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Que ellos a pesar de su crecimiento siguen apoyando, y no lo hacen como responsabilidad social empresarial, porque eso no es responsabilidad social, lo hacen parte de su negocio, de su modelo de negocio, porque saben que necesitan ayudar a crecer a los demás. Lo que el segundo punto es la regulación. Y ahí, efectivamente, tú lo sabes, la regulación que hacen los estados o los organismos tipo la Unión Europea, efectivamente la famosa tasa Google o la famosa tasa Facebook y demás, también son válidas, porque en su momento ellos empezaron siendo un tipo de empresa, hoy son otra, y está claro que entonces hay que cambiar la regulación. Entonces está claro que yo no le puedo cobrar un porcentaje de más del 10% a un hotel por estar en mi plataforma, porque si no es usura. Y es lo mismo que pasa en un banco y en el sector bancario. Entonces es lo mismo que si a mí me preguntas que por qué el Bank of America o el que sea, el Bancolombia o cualquier banco, el Banco Santander, que por qué son tan grandes y que si son ellos los que se quieren llevar el mercado. Pues la respuesta es no, sí y no. Es decir, sí son muy grandes, pero al fin y al cabo también tienen una regulación y no pueden cobrar un interés mayor a un préstamo, porque ya sería usura y sería un delito. Entonces, lo mismo pasa con las tecnológicas. El problema es que no estaba regulado. Lo bueno es que ya se empiezan a regular, y con eso creo que se va a conseguir un comercio mucho más justo y un turismo obviamente más justo. Esa es una excelente pregunta. Entonces, vamos por partes. Con respecto a la oferta, yo creo que no tiene por qué cambiar la oferta turística por varias razones. Primero, porque los países son los que son y las ciudades son las que son. Entonces, ahora yo inventarme un lugar inexistente, pues tendríamos que irnos con Virgin a la Luna o a Marte a probar suerte, pero creo que para eso todavía queda tiempo. Lo que sí creo que puede cambiar no es la oferta, sino la forma como se venden las cosas, porque acuérdate que durante un tiempo no nos van a dejar, porque la pandemia no nos va a dejar tener el turismo masivo que teníamos antes. Entonces, efectivamente, ya el crucero como producto seguirá existiendo. La oferta es la misma, crucero,
Lo que va a cambiar es la manera como eso por dentro va a operar. Entonces, yo ya no voy a poder tener un desayuno o una super fiesta dentro de un crucero, a no ser de que sea el aforo al 20, al 30, al 50%, dependiendo de la regulación. Lo mismo en una ciudad capital. Antiguamente, cuando uno viajaba a Barcelona, a Londres, a Madrid, a Ámsterdam, pues efectivamente no habían limitaciones de aforo, pero como hoy en día hay limitaciones de aforo, quieras o no, si quieres ir a un museo, pues hay una limitación de aforo. Entonces la experiencia sí o sí tiene que cambiar, porque no es lo mismo con 200 personas viendo una obra de arte que con 5. Entonces, sí o sí, la oferta es la misma. Lo que va a cambiar es la experiencia que vas a tener, porque va a ser una experiencia que claramente no es la misma experiencia. La experiencia de volar, yo que he volado en tiempos de pandemia, no es la misma, porque si no te entregan cobija, no te entregan almohada, porque no las puedes usar y tienes que ir todo el tiempo limpiándote las manos y demás, quizás en el pasado, antes del COVID, pues no es lo mismo, pero el avión sigue siendo el avión. Entonces, con respecto a la oferta, estoy completamente de acuerdo, es la misma oferta, lo que cambia, lo que debe cambiar, por lo menos en el corto plazo, es el tipo de experiencia que te ofrecen. Hay un tema importante y es que aquí hay con respecto a la oferta, hay una oportunidad de oro y es aquellos destinos que antiguamente no estaban contemplando el turismo rural, el turismo de naturaleza y el turismo de aventura, porque como las personas están tan cansadas de estar en una ciudad capital, hay ciudades donde han cerrado radicalmente y donde a veces a las 5 de la tarde ya no hay nada abierto, hay ciudades donde hubo confinamientos extremos. Entonces, todo esto que te hace pensar que la gente quiere estar desconectada y efectivamente en ese corto plazo el turismo de naturaleza, el turismo rural, todo lo que es recorrer pueblos y una ruta histórica de otro tipo de ambiente al que estás acostumbrado en tu ciudad, sin duda, eso tiene que ganar cierta prevalencia respecto a la demanda, que es el turista. Entonces, lo que yo creo es que la lección que deja el COVID es un turista un poco más consciente. Entonces, ¿qué veo yo de todo esto? Número uno, hay un turista que sí o sí quiere ver eh, sostenibilidad, es porque sencillamente es lo que uno ve en el día a día. Un turista, y te lo estoy diciendo por las nuevas generaciones, las nuevas generaciones todo el tiempo te están contando y cuando yo hablo con los emprendedores me dicen, Natalia, es que en el corto plazo vamos a tener hasta, así como uno tiene la tabla de calorías, pues lo mismo, la tabla de la emisión de huella que dejó un producto y cómo redimir esa huella y cómo mitigar esa huella. A eso llegaremos en algún momento. Ojalá. Sin duda alguna, eso es un turismo más consciente y de eso estoy 100% segura, porque por el simple hecho de poderte contagiar, tienes que tener conciencia, así de sencillo. Sin embargo, a pesar de que eso en el corto plazo yo lo veo, no lo veo tan claro en el largo plazo, porque en el largo plazo, una vez la pandemia se fue, la memoria del ser humano es corta. Entonces, si no nos educamos y si no hacemos una labor de conciencia del turismo responsable, quizás en el mediano plazo volvamos a eso, tengamos más problemas que afrontar y efectivamente volvamos a tener un bajón.